Eran las 6 de la mañana cuando un ruido me despertó. No fue el canto de los pájaros ni el reloj de la cocina marcando la hora. Fue algo diferente, algo que no encajaba en el silencio habitual de mi casa. Un golpe metálico, como si alguien estuviera abriendo la alacena con prisa, sin cuidado. Me quedé quieta en la cama, con los ojos abiertos en la penumbra, tratando de entender qué estaba pasando. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Diego y Luisa dormían en el cuarto del fondo, o al menos eso creía yo. Pero ese ruido venía de la cocina. Alguien estaba ahí. Me levanté despacio, sintiendo el frío del piso bajo mis pies descalzos. Caminé por el pasillo con cuidado, apoyándome en la pared, sin encender ninguna luz. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí ya sabía que no me gustaría. Cuando llegué a la entrada de la cocina, lo que vi me dejó paralizada. Luisa estaba frente a la despensa, completamente abierta, sacando todo lo que había dentro. Las latas de atún que compré hace 2 semanas, los paquetes de arroz especial, las conservas importadas que me costaron casi $50. Todo. Absolutamente todo lo que yo había guardado con tanto cuidado para la cena de Navidad estaba siendo metido en bolsas de supermercado, sin orden, sin respeto, como si fuera basura que alguien desecha. Ella ni siquiera me escuchó llegar. Estaba tan concentrada en vaciar mi despensa que no sintió mi presencia en el umbral de la puerta. Vi cómo tomaba la caja de chocolates importados que había comprado para el postre, esos que me costaron $30 y que guardé en lo más alto del estante para que nadie los tocara antes de tiempo. Los metió en la bolsa sin mirarlo siquiera. Sentía algo rompiéndose dentro de mí. No era solo rabia. Era algo más profundo, más doloroso. Era la sensación de estar siendo robada en mi propia casa, por alguien que se suponía era familia. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió más débil de lo que esperaba, como un susurro roto. Luisa se dio vuelta de golpe, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Pero no hubo vergüenza en su rostro. No hubo disculpa ni nerviosismo. Solo molestia, como si yo fuera la que estaba interrumpiendo algo importante. «Ay, Teresa, me asustaste», dijo, llevándose una mano al pecho, como si yo fuera un fantasma que apareció de la nada. «Estoy llevando algunas cosas para la cena en casa de mis padres. Diego me dijo que podía tomar lo que necesitara». Diego me dijo. Esas 3 palabras retumbaron en mi cabeza como una campana. Diego me dijo que podía tomar lo que necesitara. ¿Desde cuándo mi hijo daba permiso sobre mi comida? ¿Desde cuándo él decidía qué se llevaba y qué se quedaba en mi casa? Esto es para la Navidad, logré decir, señalando las bolsas que ya estaban llenas hasta el tope. Yo compré todo esto para nuestra cena aquí, para la familia. Luisa soltó una risa corta, casi burlona, mientras seguía metiendo cosas en otra bolsa nueva que sacó de quién sabe dónde. «Ay, suegra, no te preocupes. Mis padres nos invitaron a cenar en su casa y ellos no tienen mucho este año. Tú entiendes, ¿verdad? Además, tú siempre puedes comprar más. Todavía faltan días para Navidad. Tú siempre puedes comprar más». Como si el dinero me creciera en los árboles. Como si esos $50 del atún, esos 30 de los chocolates, esos 20 de las conservas no fueran el resultado de semanas de ahorro, de no comprarme ese abrigo que tanto necesitaba, de caminar extra para no gastar en el autobús. «Luisa, eso me costó más de $200», dije, sintiendo como la voz se me quebraba. «Yo no tengo dinero para comprar todo de nuevo». Ella ni siquiera me miró. Siguió vaciando la despensa como si no hubiera dicho nada. Como si mis palabras fueran solo ruido de fondo. «Bueno, pues deberías hablar con Diego. Él me dijo que no había problema. De hecho, él me ayudó a bajar las cajas ayer en la noche». «¿O ya no te acuerdas?» «Ayer en la noche». Intenté recordar. Había cenado sola, como siempre. Diego llegó tarde del trabajo y se encerró en su cuarto con Luisa. Yo me quedé en la sala viendo televisión hasta que me venció el sueño. No escuché nada. No vi nada. ¿De verdad Diego había bajado cajas de la despensa para que ella se las llevara? «Voy a hablar con él», dije, dando media vuelta. «Está dormido», respondió Luisa sin voltear. «No lo despiertes. Tiene que trabajar hoy y necesita descansar». Pero yo ya estaba caminando hacia el cuarto del fondo. Necesitaba escucharlo de su boca.
Necesitaba que mi hijo me dijera que todo esto era un malentendido, que Luisa estaba mintiendo, que él nunca daría permiso para vaciar mi despensa sin siquiera preguntarme. Toqué la puerta con suavidad. Una vez, 2 veces. Nadie respondió. Empujé la puerta despacio y vi a Diego acostado de lado, dándome la espalda, tapado hasta el cuello con las sábanas. «Diego», susurré. «Hijo, necesito hablar contigo». Nada. Ni un movimiento. Ni siquiera un gruñido de protesta. «Diego, por favor. Es importante». Seguía sin moverse. Me acerqué más y lo toqué en el hombro. Fue entonces cuando lo sentí. Estaba despierto. Su cuerpo estaba tenso, rígido, nada que ver con la relajación del sueño. Estaba fingiendo. Mi propio hijo estaba fingiendo estar dormido para no tener que enfrentarme. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo desilusión. Era traición. Regresé a la cocina. Luisa ya había terminado de llenar 4 bolsas enormes y las estaba llevando hacia la puerta de entrada. La vi hacer el primer viaje hasta su auto, que estaba estacionado justo frente a mi casa. Abrió la cajuela y metió las bolsas con tanta naturalidad, como si estuviera cargando su propia compra del supermercado. Me quedé parada en medio de la sala, viendo todo como si fuera una película. Como si no estuviera pasándome a mí. Como si no fuera mi comida, mi esfuerzo, mi dinero lo que estaba siendo cargado en ese auto. Luisa volvió por el segundo viaje. Pasó junto a mí sin decir nada, tomó las otras 2 bolsas y estaba a punto de salir cuando Diego apareció en el pasillo. Venía en pijama, con el pelo revuelto, los ojos hinchados de sueño fingido. «¿Qué pasa?», preguntó, con una voz que intentaba sonar inocente. Luisa se detuvo en seco y lo miró con unos ojos que no supe descifrar. Había algo ahí, algo que no me gustó. Una complicidad silenciosa. «Tu mamá dice que no puedo llevarme la comida», dijo Luisa, con un tono de voz que sonaba casi ofendido, como si yo fuera la mala de la historia. Diego me miró. Por un segundo, solo un segundo, creí ver algo en sus ojos. Culpa, tal vez. Vergüenza. Pero se esfumó tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Mamá», dijo con ese tono que usaba desde niño cuando quería convencerme de algo. «Son solo algunas cosas. Los papás de Luisa están pasando por un momento difícil ¿Y yo no?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «¿Crees que a mí me sobra el dinero, Diego?». Él bajó la mirada. Luisa apretó las bolsas con más fuerza, como si temiera que se las fuera a quitar. «No es para tanto, mamá. Podemos comprar más mañana. Yo te doy el dinero. Yo te doy el dinero». ¿Cuántas veces había escuchado esa promesa? ¿Cuántas veces esperé ese dinero que nunca llegaba porque siempre había algo más importante, siempre había un gasto imprevisto, siempre había una excusa perfecta? «No quiero tu dinero, Diego. Quiero que me respeten en mi propia casa». El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía sentirlo sobre mis hombros. Diego no dijo nada más. Luisa tampoco. Solo se quedaron ahí, mirándome como si yo fuera la exagerada, la que estaba haciendo un escándalo por nada. Finalmente, Luisa salió con las bolsas. Diego la siguió hasta el auto, ayudándola a acomodar todo en la cajuela. Los vi desde la ventana de la sala, hablando en voz baja, él poniendo una mano en su hombro, ella limpiándose algo de los ojos. Cuando volvieron a entrar, ninguno me miró. Diego se metió directo al baño y Luisa se fue al cuarto. Yo me quedé ahí, parada en medio de mi sala, sintiendo que acababa de perder algo mucho más importante que comida. Cuando la puerta del cuarto se cerró detrás de ellos, me quedé sola en esa sala que de repente parecía demasiado grande y demasiado vacía. Caminé hacia la cocina y abrí la despensa. Estaba casi vacía. Solo quedaban algunas latas viejas de vegetales que nadie quería comer, un paquete de fideos básicos y media bolsa de harina. Todo lo demás había desaparecido. Me senté en la silla de la cocina, esa que siempre usaba para tomar mi café por las mañanas, y por primera vez en muchos años, dejé que las lágrimas salieran sin detenerlas. No lloré por la comida. Lloré por lo que significaba. Lloré porque mi hijo me había visto a los ojos y había elegido mirar hacia otro lado. Pero esto no había empezado hoy. Si soy honesta conmigo misma, esto venía pasando desde hace meses, tal vez más de un año. Solo que yo no quería verlo.
No quería aceptar que mi vida se había convertido en esto. Debo regresar atrás en el tiempo para que entiendas cómo llegué hasta aquí. Como una mujer que crió a su hijo sola después de que su esposo muriera, que trabajó doble turno durante años para darle todo lo que necesitaba, terminó siendo tratada como un estorbo en su propia casa. Todo cambió cuando Diego conoció a Luisa. Fue hace 2 años, en una fiesta de la empresa donde él trabajaba. Me acuerdo perfectamente del día que me la presentó. Llegó a casa con ella tomada de la mano, sonriendo como no lo había visto sonreír en mucho tiempo. Yo me alegré. Pensé que finalmente mi hijo había encontrado a alguien que lo hiciera feliz. Luisa era bonita, eso no podía negarlo. Tenía ese tipo de belleza que llama la atención, con su cabello largo y oscuro, sus ojos grandes y esa sonrisa que mostraba dientes perfectos. Cuando me saludó esa primera vez, fue amable, educada, incluso me trajo un ramo de flores. Señora Teresa, qué gusto conocerla por fin. Diego habla todo el tiempo de usted, me dijo, entregándome las flores con ambas manos. Me cayó bien. Quiero ser clara en eso. Al principio, realmente me cayó bien. Pensé que sería buena para mi hijo, que lo cuidaría, que formarían una familia hermosa. Los primeros meses fueron normales. Luisa venía a cenar los fines de semana, ayudaba a recoger la mesa, hasta conversaba conmigo sobre recetas y me preguntaba cómo preparaba ciertos platillos. Yo le enseñaba con gusto, feliz de tener compañía femenina en la casa después de tantos años de estar sola con Diego. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando se comprometieron. Fue sutil al principio, tan sutil que casi no me di cuenta. Pequeños comentarios aquí y allá, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, silencios incómodos que antes no existían. Recuerdo la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Fue un domingo por la tarde. Yo había preparado el almuerzo, como siempre hacía cuando Luisa venía. Hice pollo asado con papas, una de las comidas favoritas de Diego desde que era niño. Puse la mesa con cuidado, saqué los platos buenos, hasta corté unas flores del jardín para el centro de la mesa. Cuando sirvió la comida y todos nos sentamos a comer, Luisa miró el plato, luego me miró a mí, y dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos: «Ay, señora Teresa, qué pena. Yo le había comentado a Diego que estoy tratando de comer más sano. Esto tiene mucha grasa, ¿verdad?» Diego la miró y luego me miró a mí, incómodo. «Mamá, Luisa está cuidando su alimentación. Te lo mencioné la semana pasada». No me lo había mencionado. Estaba segura de eso. Pero ahí estaba él, respaldando su versión como si yo fuera la que tenía mala memoria. «Oh, discúlpame», dije, sintiendo que la cara me ardía. No lo recordaba. «Puedo prepararte una ensalada si quieres». «No te preocupes», respondió Luisa, empujando las papas hacia un lado del plato. «Comeré un poquito. No quiero ser descortés». Pero no comió. Movió la comida de un lado a otro del plato durante toda la cena, haciendo comentarios sobre calorías y grasas saturadas, mientras Diego asentía a todo lo que ella decía. Yo me quedé callada, sintiéndome tonta por no haber recordado algo que nunca me habían dicho. Esa fue solo la primera de muchas veces. Después vino el comentario sobre las cortinas de la sala. «Señora Teresa, ¿hace cuánto que tiene estas cortinas?», preguntó Luisa un día, tocando la tela con 2 dedos, como si tuviera miedo de ensuciarse. «Pues, las compré hace unos 10 años, creo». «¿Por qué?». «No, por nada. Solo que se ven un poco antiguas. Pero bueno, si a usted le gustan, eso es lo que importa». «Antiguas». Esa palabra se me quedó grabada. Empecé a ver mis cortinas con otros ojos, como si de repente fueran feas, pasadas de moda, vergonzosas. Luego vinieron los comentarios sobre mi ropa. «Ay, suegra, ¿todavía usa esos suéteres?». Yo tenía una tía que usaba ese estilo, hace como 20 años. O sobre cómo llevaba la casa. Diego me comentó que aquí no acostumbran limpiar los vidrios seguido, ¿verdad? En mi casa, mi mamá los limpia todas las semanas. O sobre mis decisiones. ¿Usted compra esa marca de detergente? Es que es re barata. En mi casa siempre usamos la importada, es mucho mejor aunque cueste el doble. Cada comentario era como una pequeña herida. No dolían mucho individualmente, pero juntas, acumuladas durante meses, empezaron a hacer efecto.
Empecé a sentirme inadecuada en mi propia casa. Empecé a cuestionarme cada decisión que tomaba, desde qué ropa ponerme hasta qué marca de café comprar. Diego nunca la contradecía. Nunca. Si ella decía algo, él asentía. Si ella se quejaba de algo, él me miraba a mí esperando que yo lo arreglara. Mi hijo, que antes me defendía de todo y de todos, ahora se había convertido en un espectador silencioso de mi humillación. Las cosas empeoraron cuando se casaron. Luisa se mudó oficialmente a la casa hace 8 meses. Al principio, yo pensé que sería bueno tener más compañía, no sentirme tan sola. Qué equivocada estaba. La primera semana después de la boda, Luisa comenzó a reorganizar toda la casa. Sin preguntarme. Sin consultarme. Simplemente lo hizo. Un día llegué de hacer las compras y encontré mi sala completamente diferente. Los muebles estaban en otras posiciones. Mis fotos familiares habían sido quitadas de las paredes y reemplazadas por cuadros modernos que ella había comprado, y mi mecedora, esa en la que amamanté a Diego y en la que pasé tantas noches cuando estaba enfermo, había sido movida al garaje. ¿Dónde está mi mecedora?, pregunté, sintiendo el corazón acelerado. Ay, suegra, esa cosa ocupaba mucho espacio y no combinaba con nada. La puse en el garaje por mientras. Si quiere, después la donamos. Pero esa mecedora es importante para mí. Luisa soltó un suspiro largo, como si yo fuera una niña caprichosa. Señora Teresa, hay que dejar ir el pasado a veces. Esta es una casa familiar ahora, no un museo de recuerdos. Diego estaba ahí, escuchando todo, y no dijo nada. Absolutamente nada. Solo se encogió de hombros cuando lo miré buscando apoyo y se fue a su cuarto. Esa noche, cuando todos dormían, bajé al garaje y me senté en mi mecedora. Lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Lloré porque me di cuenta de que estaba perdiendo mi casa, perdiendo mi espacio, perdiendo mi lugar en el mundo. Pero eso fue solo el comienzo. Luego vinieron las reglas. Suegra, Diego y yo necesitamos privacidad por las mañanas. ¿Podría usted desayunar un poquito más tarde? O tal vez en su cuarto. Es que nosotros somos recién casados y necesitamos nuestro espacio. Señora Teresa, me di cuenta de que usted usa mucha agua caliente en la ducha. Eso hace que la cuenta de electricidad suba. ¿Podría bañarse más rápido? Ay, suegra, ¿es necesario que vea la televisión tan alto? Diego y yo no podemos ni conversar con ese ruido. Cada regla me empujaba más hacia las esquinas de mi propia casa. Empecé a caminar de puntitas, a hablar en voz baja, a desaparecer cuando ellos llegaban. Me convertí en una sombra, en un fantasma que habitaba los espacios que nadie más quería. Y Diego seguía sin decir nada. Cuando yo intentaba hablar con él, siempre tenía una excusa. Mamá, Luisa solo está tratando de organizarnos mejor. Mamá, ella tiene razón, la casa necesitaba cambios. Mamá, ¿por qué no puede ser más flexible? Flexible. Yo, que me partí el lomo trabajando para darle todo. Yo, que renuncié a mi vida social, a mis sueños, a todo por criarlo. Yo tenía que ser flexible. Los meses siguieron pasando y yo seguía tragándome todo. Cada humillación, cada desprecio, cada momento en el que me sentía invisible en mi propia casa. Me levantaba temprano para no molestar, me acostaba tarde para no estorbar, comía sola en la cocina mientras ellos cenaban en el comedor viendo series en la televisión que yo había comprado con mi dinero. Había noches en las que me quedaba despierta en mi cuarto, escuchando sus risas al otro lado de la pared, y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Cómo había permitido que me arrinconaran de esa manera. Pero siempre encontraba una excusa para no hacer nada. Son recién casados, necesitan su espacio, me decía a mí misma. Ya se les pasará, ya van a madurar, me repetía cada vez que algo me dolía. Pero las cosas nunca mejoraron. Solo empeoraron. Hace 3 meses, Luisa comenzó a controlar hasta la comida que yo compraba. Un día llegué del supermercado con las bolsas llenas y ella estaba esperándome en la cocina con los brazos cruzados. Suegra, tenemos que hablar sobre las compras, dijo, sin saludarme siquiera. ¿Qué pasa con las compras? Es que usted compra muchas cosas que no necesitamos. Y luego Diego tiene que darte dinero para los gastos. Sería mejor que yo me encargara de hacer la lista de compras y usted solo compre lo que está anotado. Así evitamos desperdicios.
Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. Esta era mi casa. Yo había estado haciendo las compras durante más de 30 años. Conocía cada pasillo del supermercado, sabía cuando había ofertas, sabía exactamente qué necesitábamos y qué no. Luisa, yo sé hacer las compras. Siempre lo he hecho. Sí, pero las cosas han cambiado, señora Teresa. Ahora somos 3 personas y hay que organizar mejor el presupuesto. Además, usted compra muchas marcas caras. No es necesario gastar tanto. Marcas caras. Yo, que siempre buscaba las ofertas, que comparaba precios, que a veces dejaba de comprar algo para mí para que no faltara nada en la casa. Yo compraba marcas caras. El dinero de las compras sale de mi pensión, dije, tratando de mantener la calma. No le estoy pidiendo dinero a Diego para eso. Pero él vive aquí, señora Teresa. Y yo también. Así que es justo que tengamos voz sobre lo que se compra. ¿No le parece? No supe qué responder. Ella tenía esa manera de darle vuelta a todo, de hacer que yo pareciera la egoísta, la que no quería compartir, la que estaba siendo difícil. Desde ese día, Luisa me daba una lista cada semana. Una lista donde especificaba marca, cantidad, tamaño. Y yo, como una tonta, obedecía. Iba al supermercado con mi lista en mano y compraba exactamente lo que ella había escrito, aunque algunas cosas fueran más caras que las que yo normalmente compraba, aunque algunas no las necesitáramos realmente. También comenzó a entrar a mi cuarto sin tocar la puerta. Decía que necesitaba guardar cosas en mi armario porque el de ellos estaba lleno. Primero fueron cajas de zapatos, luego ropa de temporada, luego hasta adornos que no querían tener en su cuarto. Mi espacio, el único lugar que todavía sentía mío, se estaba llenando de cosas que no eran mías. Una tarde la encontré revisando mi cajón de la cómoda. Tenía en las manos una foto vieja de mi esposo, la estaba mirando con curiosidad. ¿Qué haces?, pregunté, más sorprendida que enojada. Ay, perdón, suegra. Estaba buscando dónde poner estas sábanas y abrí el cajón sin querer. ¿Este es el papá de Diego? Sí, es él. Qué joven se ve aquí. ¿Cuántos años tenía? 32. Ella siguió mirando la foto con una expresión que no pude descifrar. Debe ser difícil quedarse sola tan joven, ¿verdad? Por eso se aferró tanto a Diego. Aferrarme. Esa palabra me cayó como agua helada. No me aferré a mi hijo. Lo crié. Lo cuidé. Lo amé como cualquier madre ama a su hijo. Pero para ella, eso era aferrarse. Dejó la foto sobre la cómoda y salió del cuarto con las sábanas, dejándome ahí parada, sintiendo que acababa de recibir una acusación disfrazada de comentario casual. Los domingos se convirtieron en mi día más triste. Antes, cuando Diego era soltero, los domingos eran nuestros. Desayunábamos juntos, veíamos películas, él me contaba cosas de su trabajo y yo le hacía sus comidas favoritas. Pero ahora los domingos eran el día en que Luisa invitaba a sus padres y hermanos a la casa. A mi casa. Y yo tenía que cocinar para todos. Tenía que servir, limpiar, atender, mientras ellos se sentaban en mi sala como si fuera la suya. La mamá de Luisa ni siquiera me saludaba bien. Solo asentía con la cabeza cuando entraba y se iba directo al comedor a sentarse. Señora Teresa, ¿nos puede traer unos refrescos?, me pedía el papá de Luisa, sin siquiera mirarme. Suegra, esto está un poco salado. ¿Puede agregarle más agua?, decía la hermana de Luisa, empujando el plato hacia mí. Yo iba y venía de la cocina, sirviéndoles como si fuera la empleada, mientras Diego se reía de los chistes del cuñado y Luisa mostraba fotos en su teléfono. Nadie me incluía en las conversaciones. Nadie me preguntaba cómo estaba. Yo solo existía para servir. Una vez, solo una vez, intenté sentarme con ellos en la sala después de recoger todo. Había un espacio vacío en el sofá individual, mi sofá favorito, donde siempre me sentaba. Caminé hacia allá con mi taza de café y estaba a punto de sentarme cuando la hermana de Luisa dijo: «Ay, ese sillón es re incómodo. ¿Por qué no lo cambian por uno más moderno?». Luisa se rió. «Ya lo sé. Ya le he dicho a Diego que deberíamos renovar todo esto. Está muy viejo». Me quedé parada ahí, con mi taza de café en la mano, sintiendo que no tenía derecho ni a sentarme en mi propio mueble. Regresé a la cocina y me senté en la silla junto a la ventana, esa que ya empezaba a convertirse en mi refugio.
Pero todo eso, todas esas humillaciones acumuladas, todas esas faltas de respeto, no se comparaban con lo que estaba por venir. Fue a principios de noviembre cuando empecé a planear la cena de Navidad. Hacía años que no celebrábamos una Navidad grande en casa. Desde que murió mi esposo, las Navidades eran tranquilas, solo Diego y yo, a veces alguna vecina que se quedaba sola también. Pero este año quise hacer algo especial. Pensé que tal vez, si organizaba una cena linda, si cocinaba todas las comidas que a Diego le gustaban desde niño, si ponía la mesa bonita con el mantel que bordó mi mamá, tal vez podría recuperar algo de lo que habíamos perdido. Tal vez podría volver a sentir que esta era mi familia, que este era mi hogar. Empecé a ahorrar desde principios de noviembre. Dejé de comprar cosas para mí. No me compré los medicamentos para el dolor de espalda que me había recetado el doctor. Decidí aguantarme un poco más. No renové mi suscripción de la revista que me gustaba leer. Caminaba al supermercado en lugar de tomar el autobús, aunque eso significara llegar cansada y con las piernas doloridas. Cada dólar que ahorraba lo guardaba en un sobre que escondí dentro de mi Biblia, en el cajón de mi mesa de noche. Cada semana contaba el dinero y hacía números. El pavo costaría unos $40 si lo compraba con anticipación. Las papas, las verduras, los ingredientes para el relleno, otros 30. La masa para el pastel, 20 más. Los chocolates importados que a Diego le encantaban, 30. El vino para brindar, 25. Llegué a juntar $215. Cada billete representaba una renuncia, un sacrificio, un dolor de espalda ignorado, un almuerzo más simple de lo normal. Pero valía la pena. O eso creía yo. La primera semana de diciembre fui al supermercado y empecé a comprar todo poco a poco. Primero las cosas que no se echaban a perder, las latas de atún para las entradas, las conservas importadas, el arroz especial de grano largo que costaba el doble que el normal pero que quedaba esponjoso y perfecto. Guardaba cada cosa con tanto cuidado en la despensa, acomodándolas en el estante más alto para que nadie las tocara antes de tiempo. Cada vez que abría la alacena y veía todo lo que había reunido, sentía una pequeña chispa de felicidad. Tal vez era tonta, tal vez era ingenua, pero esa comida representaba esperanza. Esperanza de que podíamos volver a ser una familia, de que podía recuperar a mi hijo, de que esta casa podía volver a sentirse como un hogar. La segunda semana compré las especias caras que necesitaba para el pavó, esas que venían en frasquitos pequeños y costaban $10 cada una pero que hacían toda la diferencia en el sabor. También compré las nueces para el postre, los arándanos secos, el chocolate belga para decorar el pastel. Cada compra la hacía con ilusión, imaginando cómo quedaría todo servido en la mesa, cómo brillarían los ojos de Diego cuando probara el relleno que tanto le gustaba de niño, como tal vez, solo tal vez, me miraría como me miraba antes, con amor y respeto. Luisa notó que estaba comprando cosas diferentes. Me preguntó un par de veces qué era todo eso, y yo le dije que estaba preparando algo especial para Navidad. Ella solo asintió con esa sonrisa que nunca me gustó, esa que no llegaba a los ojos, y no dijo nada más. Yo pensé que estaba bien, que lo había entendido. Qué equivocada estaba. Una tarde, como 2 semanas antes de Navidad, estaba en la sala doblando ropa cuando escuché a Luisa hablando por teléfono en su cuarto. La puerta estaba entreabierta y su voz llegaba clara hasta donde yo estaba. Sí, mamá, ya lo sé. Pero es que aquí la señora Teresa está planeando una cena y pues... Sí, ya sé que ustedes nos invitaron, pero no sé cómo decirle a Diego que no quiero quedarme aquí para Navidad. No, ella no entiende. Compró un montón de cosas caras, hasta chocolates importados, como si fuéramos ricos. Ya lo sé, mamá. Ya lo sé. Voy a hablar con Diego hoy en la noche. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ella no quería quedarse para la cena. Después de todo lo que yo había planeado, todo lo que había ahorrado, todo lo que había soñado, ella simplemente no quería estar aquí. Esa noche esperé a que Diego llegara del trabajo. Necesitaba hablar con él antes que Luisa lo hiciera. Necesitaba que supiera cuánto significaba esto para mí. Cuando entró por la puerta, lo llamé desde la cocina. Diego, hijo, ¿tienes un minuto? Él suspiró, ese suspiro cansado que últimamente siempre me dedicaba. ¿Qué pasa, mamá? Estoy cansado. Es sobre la Navidad. Yo he estado planeando una cena especial para nosotros. He ahorrado durante semanas y ya compré todo lo necesario para hacer el pavó con relleno que te gustaba, y el pastel de chocolate,
Mamá, me interrumpió. Tenemos que hablar de eso. Los papás de Luisa nos invitaron a cenar en su casa y creo que sería bueno aceptar. Ya sabes, para fortalecer la relación familiar. Pero Diego, yo ya compré todo. Ya tengo todo planeado. Ya gasté más de $200 en... Podemos celebrar otro día, mamá. No tiene que ser exactamente el 25 de diciembre. Pero es Navidad, hijo. Es importante para mí. Hace años que no celebramos juntos una Navidad de verdad. Vi algo en sus ojos, algo que no quise reconocer. Era incomodidad. Mi presencia, mis planes, mis ilusiones le causaban incomodidad. Mira, mamá, no voy a discutir esto ahora. Estoy cansado. Ya hablaremos después. Y se fue. Simplemente se dio la vuelta y se fue a su cuarto, dejándome ahí parada con todas mis palabras atoradas en la garganta. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Lloré por la Navidad que estaba perdiendo antes de vivirla, lloré por el hijo que ya no me reconocía, lloré por la mujer en la que me había convertido, esa que rogaba por migajas de atención en su propia casa. Pero a la mañana siguiente, cuando me levanté, algo había cambiado dentro de mí. No sé cómo explicarlo. Era como si durante la noche, entre lágrimas y dolor, hubiera tomado una decisión sin darme cuenta. Iba a hacer esa cena de Navidad. Con o sin ellos. Iba a cocinar todo lo que había planeado, iba a poner la mesa bonita, iba a celebrar. Porque me lo merecía. Porque había trabajado demasiado duro para ese momento como para dejarlo ir así sin más. Si Diego y Luisa querían irse a casa de los suegros, que se fueran. Yo celebraría de todas formas. Tal vez invitaría a Amelia, mi vecina, esa señora amable que siempre me saludaba con una sonrisa genuina. Tal vez invitaría a las señoras del grupo de tejido que se reunían los jueves en el centro comunitario. Gente que me apreciaba, que me trataba con respeto. Los siguientes días me dediqué a perfeccionar el plan. Saqué el mantel bordado de mi mamá, lo lavé a mano con cuidado para no dañar los hilos. Bajé del ático la vajilla buena, esa que solo usábamos en ocasiones especiales. Limpié cada plato, cada copa, cada cubierto hasta que brillaron. Revisaba la despensa todos los días, contando mentalmente lo que tenía y lo que todavía me faltaba comprar. El pavo lo dejaría para último, lo compraría fresco 2 días antes de Navidad. Pero todo lo demás ya estaba ahí, esperando pacientemente en los estantes. Luisa me veía ir y venir con las cajas de la vajilla, con el mantel, con mis preparativos, y no decía nada. Solo me miraba con esa expresión que yo no sabía interpretar. A veces parecía molesta, a veces parecía divertida, como si yo fuera una niña jugando a algo que no entendía. Diego evitaba el tema completamente. Cuando yo mencionaba la cena, él cambiaba de conversación. Cuando yo le preguntaba si finalmente iban a quedarse o se iban a casa de los suegros, él decía que todavía no lo habían decidido. Pero yo sabía la verdad. Ya lo habían decidido. Solo no tenían el valor de decírmelo de frente. Una semana antes de Navidad, decidí invitar oficialmente a Amelia. Fui a su casa una tarde, toqué la puerta y cuando ella abrió con su sonrisa cálida, le dije: Amelia, ¿te gustaría venir a cenar a mi casa el día de Navidad? Voy a preparar pavo con relleno y pastel de chocolate. Sus ojos se iluminaron. Ay, Teresa, qué linda invitación. ¿Pero no vas a estar con Diego y su esposa? Ellos tal vez tengan otros planes. Pero yo voy a cocinar de todas formas y me encantaría tu compañía. Ella me tomó las manos entre las suyas. Entonces acepto con mucho gusto. ¿Quieres que lleve algo? Solo tráete a ti misma. Con eso es suficiente. Cuando regresé a casa, sentí algo que no había sentido en meses. Sentí que tenía el control. Que estaba tomando decisiones por mí misma, para mí misma. Que no estaba esperando permiso ni aprobación de nadie. Los días pasaron y yo seguía con mis preparativos. Probé nuevas recetas para las guarniciones, practiqué la decoración del pastel, planeé el mantel hasta que no quedó una sola arruga. Cada tarea me llenaba de una satisfacción extraña. Era como si estuviera reconstruyendo algo que se había roto, aunque fuera solo por un día. Diego y Luisa me observaban con una mezcla de confusión y fastidio. Una noche, 3 días antes de Navidad, Luisa finalmente explotó. Señora Teresa, ¿para qué está haciendo todo este escándalo?
¿No le dijimos que vamos a cenar en casa de mis papás? Ustedes van a cenar donde quieran, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Yo voy a cenar aquí, en mi casa. Pero es un desperdicio. Va a cocinar todo eso para nada. No es para nada. Es para mí. Ella soltó una risa seca, incrédula. ¿Para usted? ¿Va a hacer toda esa comida solo para usted? Y para Amelia. La invité. ¿La vecina? ¿En serio? Sí, en serio. Luisa me miró como si acabara de decir la cosa más ridícula del mundo. Miró a Diego esperando que él dijera algo, que me detuviera, que me hiciera entrar en razón. Pero Diego solo se encogió de hombros. Si ella quiere cocinar, que cocine, dijo Diego, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. No es nuestro problema. No es nuestro problema. Esas 4 palabras dolieron más que cualquier insulto directo. Mi hijo acababa de reducir todo mi esfuerzo, toda mi ilusión, todo mi amor a no es nuestro problema. Luisa me miró con esa sonrisa triunfante que tanto detestaba y se fue al cuarto con Diego siguiéndola como siempre. Yo me quedé ahí, en medio de la sala, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía. Ya no era dolor lo que sentía. Era determinación. Los 2 días siguientes fueron extraños. Yo seguía con mis preparativos, cada vez más enfocada, más decidida. Saqué los adornos navideños del ático, esos que no habíamos puesto en años. Colgué las luces en la ventana de la sala, puse el pequeño árbol artificial en la esquina y lo decoré con las esferas que Diego había hecho en la escuela cuando era niño. Cada vez que ponía una esfera, recordaba al niño que él había sido. El niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. El niño que me hacía dibujos en la escuela y los pegaba en el refrigerador con orgullo. El niño que me decía te amo, mami, sin que nadie se lo pidiera. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me miraba con fastidio, que evitaba mis conversaciones, que me trataba como un estorbo? La noche del 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, fui al supermercado a comprar el pavo fresco. Había apartado uno de 12 libras, perfecto para 4 o 5 personas. El carnicero me lo había guardado como me prometió. Aquí está, señora Teresa, me dijo, entregándome el pavo envuelto con cuidado. Es de los mejores que tenemos. Su familia va a quedar encantada. Le sonreí y le agradecí, sin corregirlo. Sin decirle que mi familia probablemente no lo probaría. Cuando llegué a casa con el pavo, lo puse en el refrigerador con cuidado. También había comprado los últimos ingredientes frescos que me faltaban, el perejil, el tomillo, las cebollas moradas que tanto me gustaban para el relleno. Esa noche me acosté temprano porque quería levantarme al amanecer del 24 para empezar a cocinar. Quería que todo estuviera perfecto. Quería demostrarme a mí misma que todavía era capaz de crear algo hermoso, algo que valiera la pena, aunque nadie más lo apreciara. Me dormí con una mezcla de emoción y tristeza. Emoción por la cena que estaba a punto de preparar, tristeza porque sabía que mi hijo no estaría ahí para compartirla conmigo. Pero no imaginé, ni en mi peor pesadilla, lo que iba a pasar esa madrugada. El ruido me despertó a las 6 de la mañana. Ya les conté cómo encontré a Luisa vaciando mi despensa, cómo se llevó todo lo que había comprado con tanto esfuerzo. Pero lo que no les conté todavía es lo que pasó después, cuando ella se fue con las bolsas y Diego volvió a encerrarse en su cuarto. Me quedé parada en la cocina durante no sé cuánto tiempo. Podían haber sido 5 minutos o 2 horas, no lo sé. El tiempo dejó de tener sentido. Solo miraba la despensa vacía, los estantes desnudos, el espacio donde habían estado todas mis ilusiones. $215. Semanas de ahorro. Meses de planificación. Todo se había ido en 4 bolsas metidas en la cajuela de un auto. Pero no fue el dinero lo que me rompió. Fue el significado. Fue entender que para ellos, todo mi esfuerzo no valía nada. Fue darme cuenta de que podían pisotear mis sueños sin el menor remordimiento, sin la menor consideración. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda contra la pared, y me quedé ahí mirando el techo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentía un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado algo de adentro y hubiera quedado hueca. Escuché cuando Diego salió del cuarto, cuando se metió a bañar, cuando se preparó para irse al trabajo. Pasó por la cocina para servirse café y me vio ahí sentada en el piso. ¿Estás bien, mamá?
Preguntó, con una voz que intentaba sonar preocupada, pero que solo sonaba molesta. No le respondí. Ni siquiera lo miré. Mamá, no exageres. Luisa solo llevó algunas cosas. Todavía puedes hacer tu cena. Algunas cosas. Todo era algunas cosas para él. Como si no importara. Como si fuera fácil reemplazar. Yo te doy dinero para que compres más, agregó, sacando su billetera. Toma, aquí hay $50. Con eso puedes comprar algo para tu cena con la vecina. $50. Me había costado $215 juntar todo lo que ella se llevó, y él me ofrecía 50 como si eso arreglara todo. No quiero tu dinero, dije, con una voz que ni yo reconocí. Era fría, plana, vacía. Ay, mamá, ¿ahora qué? ¿Vas a estar enojada todo el día? Ya te dije que te voy a reponer lo que se llevó Luisa. Me levanté del piso despacio. Mis rodillas crujieron, mi espalda protestó, pero me levanté. Lo miré directo a los ojos y vi a un extraño. No vi a mi hijo. Vi a un hombre que había elegido a una mujer manipuladora sobre su propia madre. Vi a alguien que había olvidado todo lo que yo había hecho por él. Vete, le dije. ¿Qué? Que te vayas. A trabajar, a donde sea. Solo vete. Él me miró confundido, probablemente esperando que yo explotara, que gritara, que montara un drama. Pero no hice nada de eso. Solo lo miré con esa frialdad nueva que había descubierto dentro de mí. Se fue sin decir nada más, dejando los $50 sobre la mesa de la cocina. Yo los miré un momento, luego los tomé y los rompí en pedazos pequeños. Dejé los pedazos sobre la mesa, como evidencia de algo que yo misma no terminaba de entender todavía. Cuando la casa quedó en silencio, caminé a mi cuarto y me encerré. Me senté en mi cama y miré alrededor. Este era mi espacio, o lo que quedaba de él. La mitad de mi armario estaba ocupado con cosas de Luisa. En las esquinas había cajas de cosas que ellos no querían en su cuarto. Hasta mi mesa de noche tenía encima una lámpara que ella había comprado y que no combinaba con su decoración. Nada era realmente mío ya. Nada en esta casa me pertenecía completamente. Fue en ese momento, sentada en mi cama, rodeada de cosas que no eran mías en el cuarto que supuestamente era mío, cuando algo dentro de mí se quebró. Pero no se quebró hacia adentro, hacia la tristeza y la resignación. Se quebró hacia afuera, hacia algo diferente, algo que no había sentido en años. Rabia. No la rabia explosiva que hace gritar y romper cosas. Era una rabia fría, calculada, lúcida. Era la rabia de alguien que finalmente entiende que ha sido abusada, pisoteada, humillada durante demasiado tiempo. Me levanté de la cama y caminé al armario. Saqué todas las cajas de Luisa. Todas. Las puse en el pasillo, una al lado de la otra. Luego saqué su ropa, toda la que había colgado en mi espacio. La doblé con cuidado, sin arrugarla, sin dañarla, pero la saqué. La puse en el cuarto de ellos, sobre la cama perfectamente tendida. Luego cerré la puerta de mi cuarto con llave. Por primera vez en 8 meses, cerré mi cuarto con llave. Pasé el resto de la mañana limpiando mi espacio. Quité todo lo que no era mío. Reorganicé mis cosas. Puse mis fotos de vuelta donde yo quería. Saqué del cajón la foto de mi esposo que Luisa había estado mirando hace meses y la puse en mi mesa de noche, en un marco bonito. Mientras hacía todo esto, mi mente trabajaba. Pensaba. Analizaba. Recordaba cada humillación, cada falta de respeto, cada momento en que me había tragado el orgullo y había dejado pasar las cosas. Ya no más. A las 2 de la tarde, escuché que Luisa llegaba. Escuché sus pasos por el pasillo, escuché cuando abrió la puerta de su cuarto, escuché su grito de sorpresa cuando vio toda su ropa sobre la cama. ¿Qué es esto?, gritó, golpeando la puerta de mi cuarto. Señora Teresa, ¿por qué está toda mi ropa aquí? No le respondí. Me quedé sentada en mi cama, con mi foto de esposo en las manos, en silencio. Abra la puerta. Tenemos que hablar. Seguí sin responder. Luisa golpeó la puerta varias veces más, cada vez con más fuerza, con más desesperación. Podía escuchar la frustración en cada golpe, la rabia contenida en su voz cuando gritaba mi nombre. Pero yo no me moví. No abrí. No respondí. Por primera vez en meses,
El silencio era mi arma, no mi debilidad. Después de un rato, escuché sus pasos alejándose. La oí hablando por teléfono, su voz aguda y quejumbrosa contándole a alguien, probablemente a su madre, lo que yo había hecho. Escuché fragmentos de la conversación a través de la pared. No, mamá, está completamente loca. Sí, sacó todas mis cosas de su cuarto y cerró la puerta con llave. No sé qué le pasa, si está así desde la mañana cuando me llevé algunas cosas de la despensa. Sí, esas cosas que te dije. No, Diego todavía no sabe nada, está trabajando. Algunas cosas de la despensa. Así era como ella lo describía. Algunas cosas. Como si no hubiera vaciado completamente la alacena que yo había llenado con tanto esfuerzo durante semanas. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana de mi cuarto. Desde ahí podía ver el auto de Luisa estacionado frente a la casa. Ese auto que ella y Diego habían comprado hace 6 meses, usando parte del dinero que yo les presté cuando dijeron que era una emergencia. Dinero que nunca me devolvieron, por supuesto. Siempre había algo más urgente, siempre había una excusa. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Vi a una mujer de 68 años, con el cabello gris recogido en un moño simple, con arrugas alrededor de los ojos que contaban historias de años trabajando bajo el sol, de noches sin dormir cuidando a un hijo enfermo, de décadas dedicadas a una familia que ya no me valoraba. Pero también vi algo nuevo en esos ojos. Vi determinación. Vi fuerza. Vi a alguien que había despertado después de estar dormida durante demasiado tiempo. Pasaron las horas. Escuché cuando Diego llegó del trabajo alrededor de las 6 de la tarde. Inmediatamente escuché a Luisa corriendo hacia él, escuché su voz llorosa contándole su versión de los hechos. No podía escuchar todo lo que decía, pero podía imaginar. Seguramente estaba pintándome como la villana, como la suegra difícil que había enloquecido sin razón. Luego escuché los pasos de Diego acercándose a mi puerta. Tocó, no tan fuerte como Luisa, pero con insistencia. Mamá, soy yo. Abre, por favor. Tenemos que hablar. Hablar. Siempre querían hablar cuando las cosas no salían como ellos esperaban. Pero nunca querían hablar cuando yo necesitaba ser escuchada. Mamá, por favor. Luisa me contó lo que pasó. Sé que estás molesta por lo de esta mañana, pero sacar sus cosas de tu cuarto fue demasiado. Ella vive aquí también. Tiene derecho a usar los espacios de la casa. Derecho a usar los espacios de la casa. Mi casa. La casa que yo había pagado durante 30 años con mi trabajo, con el dinero del seguro de vida de mi esposo, con cada centavo que pude ahorrar. Y ahora resultaba que ella tenía derecho a invadir hasta mi cuarto, el único espacio que me quedaba. Mamá, si no abres, voy a tener que abrir yo. Tengo una llave extra de todas las puertas. Por supuesto que tenía una llave. Claro que tenía acceso a todo. Porque esta ya no era mi casa. No realmente. Escuché el sonido de la llave entrando en la cerradura, girando. Pero yo había puesto el pestillo interior. La puerta no se abrió. ¿En serio, mamá? ¿Pusiste el pestillo? ¿Qué te pasa? Me senté en mi cama de nuevo, tranquila, esperando. Sabía que no iba a poder mantenerme encerrada para siempre. Sabía que eventualmente tendría que salir. Pero no iba a salir como la mujer sumisa y obediente que había sido hasta ahora. Iba a salir como alguien diferente. Diego siguió tocando durante varios minutos más, alternando entre súplicas y exigencias. Finalmente se rindió y lo escuché alejarse. Escuché voces discutiendo en el cuarto de ellos. Escuché a Luisa llorando o fingiendo llorar. Escuché a Diego tratando de calmarla. Me quedé en mi cuarto toda la noche. No salí a cenar. No salí al baño hasta que estuve segura de que ellos estaban dormidos. Cuando finalmente salí, cerca de la medianoche, la casa estaba en silencio. Fui a la cocina y vi los pedazos de los $50 todavía sobre la mesa. Los recogí y los tiré a la basura. Abrí la despensa y confirmé lo que ya sabía. Seguía vacía. No había nada excepto aquellas latas viejas de vegetales y el paquete de fideos básicos. Miré el reloj. Eran las 12:15 de la madrugada. Ya era 24 de diciembre. Nochebuena. El día en que se suponía que tendría mi cena especial. El día en que había planeado reunir a mi familia alrededor de la mesa. El día que había soñado durante semanas. Sentí una presión en el pecho,
pero no dejé que se convirtiera en llanto. Ya había llorado suficiente. Ahora era momento de actuar. Regresé a mi cuarto y saqué de mi mesa de noche una libreta vieja donde solía anotar cosas importantes. La abrí en una página en blanco y empecé a escribir. No era una lista de compras ni un plan de comida. Era algo diferente. Empecé a anotar cada cosa que Luisa había hecho desde que se mudó a la casa. Cada comentario hiriente, cada invasión a mi privacidad, cada momento de falta de respeto. Escribí sobre las veces que entró a mi cuarto sin permiso, sobre cómo había reorganizado mi casa sin consultarme, sobre los domingos en que me trataba como empleada frente a su familia. Escribí sobre el dinero que les había prestado para el auto y que nunca me devolvieron. El dinero de mi pensión que usaban para pagar sus salidas mientras yo comía fideos baratos para ahorrar. Los $215 que acababa de perder. Escribí sobre Diego. Sobre cómo había cambiado, sobre cómo me evitaba, sobre cómo fingía estar dormido para no tener que enfrentarme. Sobre cómo había permitido que su esposa me tratara de esa manera sin decir una sola palabra en mi defensa. Llené 3 páginas con letra apretada. Cuando terminé, las leí completas. Ver todo junto, escrito en blanco y negro, fue como recibir una cachetada de realidad. Era peor de lo que había pensado. Mucho peor. Cerré la libreta y la guardé de nuevo en el cajón. Me acosté, pero no pude dormir. Mi mente seguía trabajando, planeando, decidiendo. A las 6 de la mañana del 24 de diciembre, me levanté con un propósito claro. Me vestí con cuidado, me peiné, hasta me puse un poco de labial. Me miré en el espejo y asentí. Hoy iba a ser diferente. Hoy iba a recuperar mi dignidad. Abrí la puerta de mi cuarto y salí. Diego y Luisa todavía dormían, o eso parecía. Fui a la cocina y preparé café. Me serví una taza y me senté a la mesa a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 7:30, Luisa salió del cuarto en bata, con el pelo revuelto. Se detuvo en seco cuando me vio sentada ahí, tomando mi café tranquilamente. Buenos días, dije, con una voz neutra, sin emoción. Ella me miró con desconfianza, como si estuviera esperando que yo explotara en cualquier momento. Buenos días, respondió con cautela. Necesito hablar contigo y con Diego. Cuando él se despierte, por favor dile que venga a la sala. Es importante. ¿De qué se trata? Lo sabrán cuando estemos los 3 juntos. Vi la preocupación cruzar por su rostro. Probablemente pensaba que iba a pedirles disculpas, que iba a suplicar que se quedaran para la cena de Navidad, que iba a rogarles perdón por haber sacado sus cosas de mi cuarto. Qué equivocada estaba. Diego salió del cuarto media hora después. Luisa ya le había contado que yo quería hablar con ellos. Venía con cara de fastidio, como quien va a escuchar a un niño haciendo un berrinche. Los 3 nos sentamos en la sala. Yo en mi sofá individual, el que Luisa había criticado tantas veces. Ellos en el sofá grande, juntos, presentando un frente unido contra mí. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Diego con tono cansado. Respiré profundo. Este era el momento. El punto de no retorno. Quiero que Luisa se vaya de esta casa, dije, clara y firmemente. El silencio que siguió fue absoluto. Diego me miraba con la boca abierta, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Luisa se puso pálida, luego roja, luego pálida de nuevo. ¿Qué dijiste? La voz de Luisa salió como un chillido agudo, incrédulo. Dije que quiero que te vayas de esta casa. Hoy mismo. Diego se puso de pie de un salto. Mamá, ¿te volviste loca? Luisa es mi esposa. Vive aquí. No puedes echarla así como así. Sí puedo. Esta es mi casa. Mi nombre está en las escrituras. Yo pago los impuestos, yo pago los servicios, yo pago todo. Y quiero que ella se vaya. Luisa también se paró, temblando de rabia. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Solo porque me llevé unas cosas de la despensa? Usted está demente. No es solo por eso, dije, manteniendo la calma, manteniendo mi voz firme. Es por todo. Por cada falta de respeto, por cada invasión a mi privacidad, por cada vez que me has tratado como basura en mi propia casa. Yo nunca la he tratado mal, gritó Luisa. Usted es la que siempre está de mal humor, la que nunca está conforme con nada. ¿Nunca me has tratado mal?
Sentí la rabia subiendo, pero la controlé. Entraste a mi cuarto sin permiso durante meses. Reorganizaste mi casa sin preguntarme. Me pusiste reglas en mi propia casa. Me hiciste servir a tu familia como si fuera la empleada. Y ayer vaciaste mi despensa, te llevaste todo lo que yo había ahorrado durante semanas para una cena que era importante para mí. Diego me dijo que podía llevarme esas cosas. Eso es mentira. Grité, perdiendo por un momento el control. Diego estaba en su cuarto fingiendo estar dormido. Él no te dio permiso. Tú mentiste, como has mentido sobre tantas otras cosas. Diego me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, yo. Tú te quedaste callado, lo interrumpí. Durante 8 meses has visto cómo ella me falta el respeto y no has dicho una sola palabra en mi defensa. Ni una. Ayer fingiste estar dormido porque no querías enfrentarme. Porque es más fácil dejar que ella haga lo que quiera que defender a tu propia madre. Eso no es justo, dijo Diego, pero su voz sonaba débil, culpable. ¿No es justo? ¿Sabes lo que no es justo, hijo? No es justo que yo haya trabajado toda mi vida para darte un hogar y ahora me sienta como una extraña en mi propia casa. No es justo que haya criado a un hombre maravilloso y ahora tenga frente a mí a alguien que no reconozco. No es justo que me haya sacrificado por ti durante años y ahora tú no puedas hacer el más mínimo esfuerzo por defenderme. Luisa se acercó a Diego y lo tomó del brazo. Amor, tu mamá nos está echando. A mí, tu esposa. ¿Vas a permitir esto? Diego me miró, luego miró a Luisa. Vi el conflicto en sus ojos, vi cómo luchaba internamente. Por un momento, solo un momento, creí que elegiría hacer lo correcto. Creí que me defendería, que le diría a Luisa que ella había estado equivocada, que me debía respeto. Pero no lo hizo. Mamá, estás exagerando. Luisa cometió un error, sí, pero echarla de la casa es demasiado. Es mi esposa. No puedo dejar que la trates así. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dolor. Fue liberación. Fue la confirmación de algo que ya sabía pero no quería aceptar. Había perdido a mi hijo. No a la muerte, no a la distancia, sino a la manipulación y a su propia cobardía. Entonces váyanse los dos, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila. Si ella se va, tú te vas con ella. Tienen hasta el final del día para recoger sus cosas y salir de mi casa. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Diego y Luisa me miraban como si acabara de crecer una segunda cabeza. Como si no pudieran creer que la mujer sumisa y callada que habían conocido durante meses estuviera diciendo esas palabras. No puedes hacer esto, dijo Diego finalmente, con una voz que intentaba sonar autoritaria pero que solo sonaba asustada. ¿A dónde se supone que vamos a ir? No es mi problema. Pueden ir a casa de los padres de Luisa, ya que tanto les gusta estar allá. Pueden rentar un departamento. Pueden hacer lo que quieran. Pero no pueden seguir aquí. Luisa empezó a llorar, o a fingir que lloraba. Era difícil saberlo con ella. Diego, haz algo. Dile que no puede echarnos. Esta es nuestra casa también. No, dije firmemente. Esta es mi casa. Ustedes solo han estado viviendo aquí. Gratis, debo añadir. Sin pagar renta, sin pagar servicios, sin contribuir con nada excepto problemas y falta de respeto. Gratis, gritó Luisa. Diego paga los servicios. Diego compra comida. Diego compra comida ocasionalmente, cuando se acuerda. Yo pago la luz, yo pago el agua, yo pago el gas, yo pago el internet que ustedes usan todo el día. Y la mayoría de las veces, también compro la comida. Pero tú nos pediste que viviéramos aquí, insistió Luisa. Dijiste que te sentías sola. Eso fue antes de conocerte realmente. Antes de saber que ibas a convertir mi vida en un infierno. Antes de darme cuenta de que lo único que querías era un lugar gratis donde vivir y alguien a quien maltratar. Diego se pasó las manos por el pelo, frustrado. Mamá, por favor, estás hablando sin pensar. Mañana es Navidad. No puedes echarnos en Navidad. Tú ibas a dejarme sola en Navidad, le recordé. Ibas a irte a casa de los suegros, sin siquiera preguntarme si quería acompañarlos. Ibas a dejarme aquí, sola, después de que Luisa vació mi despensa. Así que no me hables de Navidad.
No me hables de familia. Porque claramente esas cosas no significan nada para ustedes. Luisa dejó de llorar y me miró con puro odio. Usted es una amargada. Por eso se quedó sola. Por eso su esposo se murió y la dejó. Porque nadie aguanta vivir con alguien como usted. Las palabras intentaron herirme, intentaron llegar a ese lugar vulnerable donde todavía guardaba el dolor por la muerte de mi esposo. Pero no funcionó. Ya no me podían herir. Ya no. Mi esposo murió en un accidente, dije con calma helada. Fue la mejor persona que conocí en mi vida y me amó hasta su último respiro. Algo que tú nunca vas a entender porque no sabes lo que es el amor real. Solo sabes manipular, mentir y aprovecharte de la gente. Ya basta, gritó Diego. Las dos. Ya basta. Mamá, dame unos días. Déjanos buscar un lugar donde quedarnos y nos vamos. Pero no nos eches así, de la noche a la mañana. No. Hoy. Se van hoy. No tenemos dinero para pagar un hotel ni para el depósito de un departamento. Explotó Diego. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que durmamos en la calle? Tenían dinero para comprar un auto nuevo hace 6 meses. Tenían dinero para salir a restaurantes caros cada fin de semana. Tenían dinero para comprar ropa de marca y electrónicos. Seguramente tienen dinero ahorrado en algún lugar. Ese dinero es para emergencias, dijo Luisa con voz temblorosa. Pues esta es una emergencia, respondí. Úsenlo. Diego me miró con una expresión que no le había visto nunca. Era una mezcla de incredulidad, rabia y algo que podría haber sido respeto, aunque no estoy segura. No te reconozco, mamá. ¿Qué te pasó? ¿Quién eres tú? Soy la misma mujer que siempre he sido. La diferencia es que ya no voy a dejar que me pisoteen. Ya no voy a tragarme las humillaciones. Ya no voy a ser invisible en mi propia casa. Me levanté del sofá y caminé hacia mi cuarto. Antes de entrar, me di vuelta y los miré una última vez. Tienen hasta las 6 de la tarde. A esa hora voy a cambiar las cerraduras. Todo lo que quede aquí después de eso, lo voy a donar o tirar. Decidan ustedes. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Escuché sus voces elevándose del otro lado, discutiendo, gritándose el uno al otro. Escuché a Luisa culpando a Diego, escuché a Diego defendiéndose débilmente. Escuché portazos y pasos furiosos. Me senté en mi cama y esperé. No sabía si realmente se iban a ir. No sabía si Diego iba a volver a tocar mi puerta para suplicar, para negociar, para tratar de convencerme de cambiar de opinión. Pero una cosa sí sabía con absoluta certeza, no iba a retroceder. No importaba lo que pasara, no importaba cuánto doliera, no iba a permitir que volvieran a tratarme de esa manera. Pasé la siguiente hora en mi cuarto, escuchando el caos que se desarrollaba del otro lado de mi puerta. Escuchaba pasos acelerados yendo de un lado a otro, cajones abriéndose y cerrándose con fuerza, la voz de Luisa dando órdenes a Diego sobre qué empacar primero, sus discusiones sobre qué llevarse y qué dejar. En un momento dado, Diego tocó mi puerta. Suave, casi tímido. Mamá, ¿puedo pasar? No, respondí sin abrir. Por favor, solo quiero hablar contigo. A solas. No hay nada que hablar, Diego. Ya dije todo lo que tenía que decir. Escuché su respiración pesada del otro lado de la puerta, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Mamá, lo siento. Siento no haberte defendido. Siento haber dejado que las cosas llegaran hasta aquí. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. No nos eches. Yo voy a hablar con Luisa, voy a poner límites, te lo prometo. ¿Cuántas veces había escuchado esas promesas? ¿Cuántas veces me había dicho que las cosas iban a cambiar, que iba a ser diferente, que solo necesitaba un poco más de tiempo? ¿Y cuántas veces me había quedado esperando ese cambio que nunca llegaba? Ya es muy tarde para eso, hijo. Nunca es muy tarde, mamá. Somos familia. La familia no se rinde así. La familia tampoco se trata como ustedes me trataron a mí. La familia se respeta, se cuida, se protege. Y tú no hiciste nada de eso. El silencio del otro lado fue largo y doloroso. Si nos echas hoy, dijo finalmente, con voz quebrada, vas a perderme para siempre. ¿Eso es lo que quieres? Sus palabras intentaron hacer mella en mi resolución.
Intentaron despertar ese miedo maternal de perder a un hijo. Pero yo sabía la verdad. La verdad era que ya lo había perdido hace mucho tiempo. El niño que yo crié, el joven noble y cariñoso que fue alguna vez, ya no existía. O tal vez existía, pero estaba tan enterrado bajo capas de manipulación y cobardía que ya no podía encontrarlo. Si elegir tu dignidad significa perderte, respondí con voz firme, entonces es un precio que estoy dispuesta a pagar. No dijo nada más. Escuché sus pasos alejándose, escuché la puerta de su cuarto cerrándose. Luego, más ruido de cajas siendo movidas, más discusiones apagadas. Alrededor de las 11 de la mañana, escuché que alguien más llegaba a la casa. Voces nuevas, femeninas, habladoras. Reconocí la voz chillona de la mamá de Luisa y la de su hermana. Habían venido a ayudar, por supuesto. Y probablemente a echarle más leña al fuego, a hablar mal de mí, a pintarme como la villana de la historia. Desde mi cuarto podía escuchar fragmentos de su conversación. «Ay, hija, ¿cómo te está haciendo esto? Y justo en Navidad. ¿Qué clase de persona echa a su propio hijo en Navidad? Pobrecita mi niña, mira cómo estás llorando. No te preocupes, mi amor, ustedes se van a quedar en nuestra casa el tiempo que necesiten. Esa señora está senil, no sabe lo que hace. Deberían demandarla, esta casa es tanto de Diego como de ella». Cada comentario, cada palabra venenosa me llegaba amortiguada por la puerta, pero las escuchaba. Y en lugar de hacerme dudar, en lugar de hacerme sentir culpable, solo reforzaban mi decisión. Esta era exactamente la clase de gente de la que necesitaba librarme. Gente que no entendía el respeto, que no conocía los límites, que creía que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Cerca del mediodía, escuché que empezaban a sacar cosas de la casa. El sonido de cajas siendo arrastradas, de muebles siendo movidos. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi el auto de Luisa con la cajuela abierta, y otro auto más grande que debía ser de sus padres, también cargándose con cajas y bolsas. Vi a la mamá de Luisa meter una caja mientras movía la cabeza con indignación. Vi a la hermana de Luisa cargar una lámpara que yo reconocí porque la había comprado cuando Diego tenía 15 años. Vi a Diego salir con una maleta grande, su rostro serio, sin mirar hacia ningún lado. Y vi a Luisa. Salió con una caja de zapatos en las manos, hablando por teléfono, probablemente contándole a alguien más su versión de los hechos. Me vio por la ventana y nuestras miradas se encontraron. Esperé ver rabia, odio, resentimiento. Y todo eso estaba ahí. Pero también vi algo más, sorpresa. Sorpresa de que yo hubiera sido capaz de llegar hasta este punto, de que la mujer sumisa que había conocido se hubiera convertido en alguien que no reconocía. Apartó la mirada primero. Ella, que siempre me había mirado con desprecio y superioridad, fue la primera en bajar los ojos. Y eso, de alguna manera extraña, me dio una satisfacción que no esperaba sentir. Siguieron cargando cosas durante horas. Yo me quedé en mi cuarto, escuchando, esperando. No sentía la necesidad de salir, de supervisar, de decir nada más. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Alrededor de las 4 de la tarde, el ruido empezó a disminuir. Los viajes al auto se hicieron menos frecuentes. Las voces empezaron a apagarse. Escuché que la familia de Luisa se despedía, escuché sus autos arrancando y alejándose. Luego, silencio. Un silencio diferente al que había estado viviendo durante meses. No era el silencio tenso de alguien que trata de no molestar, de no hacer ruido, de no existir. Era un silencio limpio, vacío, lleno de posibilidades. A las 5:30, Diego tocó mi puerta una última vez. «Mamá, ya terminamos. Ya nos vamos». Abrí la puerta. Era la primera vez que salía de mi cuarto en todo el día. Diego estaba parado ahí, con una mochila al hombro y las llaves de la casa en la mano. Se veía cansado, derrotado, más viejo de lo que era. «Ten», me extendió las llaves. «Supongo que las vas a querer de vuelta». Tomé las llaves sin decir nada. Detrás de él podía ver el pasillo, vacío de todas las cosas que antes lo llenaban. Las cajas de Luisa ya no estaban. Los zapatos que siempre dejaba tirados en la entrada habían desaparecido. La casa ya se sentía diferente. «¿Esto es lo que querías, mamá? ¿Estar sola? Porque eso es lo que vas a tener ahora. Soledad. Prefiero la soledad a la humillación»,
respondí con calma. Prefiero estar sola que estar rodeada de gente que no me respeta. Él negó con la cabeza, como si no pudiera entenderme. Luisa tenía razón. Te convertiste en una persona amargada. No, hijo. Me convertí en una persona que se respeta a sí misma. Hay una diferencia. Diego abrió la boca como para decir algo más, pero Luisa apareció detrás de él, tocándole el hombro. Vámonos ya, amor. No pierdas más tiempo con ella. Él me miró una última vez. Busqué en sus ojos algún rastro del niño que había sido, del joven que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero no lo encontré. Solo vi a un hombre confundido, atrapado entre dos mujeres, sin el valor de tomar sus propias decisiones. Adiós, mamá, dijo finalmente. Adiós, Diego. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta. Lo seguí a una distancia prudente, solo para asegurarme de que realmente se fueran. Los vi subir al auto, los vi acomodar las últimas cosas. Luisa no me miró ni una sola vez. Diego sí. Antes de arrancar el auto, me miró por el espejo retrovisor. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Luego arrancaron y se fueron. Me quedé parada en la entrada de mi casa, viendo cómo el auto desaparecía al final de la calle. Esperé hasta que no pude ver ni siquiera las luces traseras. Luego cerré la puerta. El silencio que llenó la casa en ese momento fue absoluto. No había televisión prendida en el cuarto de Diego. No había música sonando desde el teléfono de Luisa. No había voces discutiendo, riendo, planeando. Solo silencio. Caminé despacio por toda la casa, inspeccionando cada habitación. El cuarto de ellos estaba vacío. Habían llevado la cama, el armario, todo. Solo quedaban las marcas en el piso donde habían estado los muebles. La sala se veía más grande sin todas las cosas de Luisa decorándola. La cocina se sentía espaciosa sin sus utensilios especiales llenando las repisas. Mi casa había vuelto a ser mía. Completamente mía. Me senté en mi sofá individual, ese que Luisa tanto había criticado, y por primera vez en meses, me permití respirar profundo. Me permití sentir el peso de lo que acababa de hacer. Había echado a mi único hijo. Había roto la única familia que me quedaba. Había elegido mi dignidad sobre todo lo demás. Las lágrimas vinieron entonces. No las detuve. Lloré por el hijo que había perdido, no hoy, sino hace mucho tiempo, cuando dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo. Lloré por los años que dediqué a criarlo, a amarlo, a sacrificarme por él, solo para terminar siendo tratada como basura. Lloré por la Navidad que había planeado, por la ilusión que se había roto, por los $215 que representaban mucho más que dinero. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente, después de meses de sentirme pequeña, invisible, sin valor, había recuperado mi voz. Había recuperado mi poder. Había recuperado mi casa y, lo más importante, había recuperado mi dignidad. Cuando las lágrimas se secaron, me levanté y fui a la cocina. Abrí la despensa vacía y sonreí con tristeza. No había comida para la cena de Navidad que había planeado, pero había algo más valioso. Había espacio. Espacio para respirar, espacio para existir, espacio para ser yo misma sin disculparme. Miré el reloj. Eran las 6:15 de la tarde. Nochebuena. Recordé que había invitado a Amelia a cenar, pero no tenía nada que ofrecerle. Nada excepto mi compañía y la verdad de lo que había pasado. Caminé hasta la casa de Amelia y toqué la puerta. Cuando ella abrió con su sonrisa cálida, me vio la cara y supo inmediatamente que algo había pasado. Teresa, ¿estás bien? No tengo cena para ofrecerte, dije directamente. Todo se complicó y ya no tengo la comida que había planeado. Pero si quieres venir de todas formas, solo por la compañía, serías bienvenida. Amelia me tomó las manos entre las suyas, igual que la vez anterior. Dame 10 minutos para cambiarme y llevo algo de comida. Tengo un pollo rostizado que compré esta mañana y ensalada. No es un banquete, pero es suficiente para 2. Quise llorar de nuevo, pero esta vez de gratitud. De pura gratitud por la bondad simple de alguien que apenas conocía, pero que me trataba con más respeto que mi propia familia. Media hora después, Amelia estaba sentada en mi mesa con el pollo y la ensalada que había traído. Le conté todo. Absolutamente todo.
Desde los primeros comentarios hirientes de Luisa hasta el robo de esta mañana, desde las humillaciones constantes hasta la decisión de echarlos de mi casa. Amelia me escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos correctos, apretando mi mano cuando las palabras se hacían difíciles. Cuando terminé mi historia, ella estaba llorando. Teresa, lo que hiciste fue lo más valiente que he escuchado en mucho tiempo. Muchas mujeres se quedan atrapadas en situaciones así por miedo, por culpa, por la idea de que la familia es sagrada sin importar cómo te traten. Pero tú te pusiste de pie. Te respetaste a ti misma. No sé si fue valentía o desesperación, admití. Solo sé que no podía seguir viviendo así. Fue valentía, insistió Amelia. Y también amor propio. Algo que muchas de nosotras olvidamos que merecemos. Cenamos juntas, tranquilas, conversando sobre cosas simples. Ella me contó sobre sus hijos que vivían en otra ciudad, sobre su vida antes de enviudar, sobre sus pasatiempos y sueños. Yo le conté sobre mi esposo, sobre el Diego que fue alguna vez, sobre mis años trabajando como enfermera en el hospital municipal. No fue la cena de Navidad que había planeado. No hubo pavó con relleno, ni pastel de chocolate, ni chocolates importados. Pero hubo algo mucho más valioso. Hubo respeto. Hubo conversación genuina. Hubo compañía sin condiciones, sin críticas, sin humillaciones disfrazadas de preocupación. Cuando Amelia se fue, cerca de las 10 de la noche, me abrazó fuerte. No estás sola, Teresa. Yo estoy aquí. Y sé que otras personas también van a estar para ti. Las personas correctas siempre aparecen cuando las necesitas. Esa noche, cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé parada en medio de mi sala y miré alrededor. La casa estaba silenciosa. Sí, estaba vacía, es verdad. Pero por primera vez en meses, no se sentía hostil. No se sentía como un campo de batalla donde tenía que caminar con cuidado para no pisar una mina. Se sentía como un hogar. Mi hogar. Fui a mi cuarto y saqué la libreta donde había anotado todas las humillaciones. La leí una vez más, página por página. Luego fui a la cocina, la puse en el fregadero y le prendí fuego con un fósforo. Vi cómo las páginas se encogían, cómo las palabras desaparecían entre las llamas, cómo todo ese dolor se convertía en cenizas. No las necesitaba más. Ya no necesitaba recordar cada herida, cada insulto, cada momento de desprecio. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Ya me había defendido. Ya había recuperado lo que era mío. Dejé que las cenizas se enfriaran y las tiré a la basura. Luego lavé mis manos y me fui a la cama. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No me desperté cada hora preocupándome por si había hecho ruido. No me quedé despierta pensando en cómo evitar conflictos al día siguiente. No soñé con confrontaciones ni humillaciones. Simplemente dormí. Profundo, tranquilo, reparador. La mañana del 25 de diciembre amaneció fría pero soleada. Me desperté sin alarma, sin ruidos extraños, sin la ansiedad que había sido mi compañera constante durante tanto tiempo. Me quedé en la cama unos minutos, solo sintiendo la paz de estar sola en mi propia casa, sin tener que preocuparme por quién iba a criticar qué hoy. Me levanté, me preparé un café y me senté en la cocina junto a la ventana. Desde ahí podía ver el jardín del frente, donde las flores que yo había plantado hace años seguían creciendo a pesar de todo. Pensamientos morados, margaritas blancas, rosas amarillas. Habían sobrevivido al invierno, al descuido, a las pisadas descuidadas. Y seguían floreciendo. Como yo. Pensé en Diego. Me pregunté dónde estaría, si estaría abriendo regalos en casa de los suegros, si estaría pensando en mí aunque fuera por un segundo. Me pregunté si algún día se daría cuenta de lo que había perdido, de lo que había permitido que pasara. Me pregunté si alguna vez iba a venir a buscarme, a disculparse, a tratar de recuperar la relación que teníamos. No sabía las respuestas a esas preguntas. Y me di cuenta de algo importante. No necesitaba saberlas. Lo que pasara con Diego de ahora en adelante era su decisión. Yo había hecho mi parte. Lo había criado, lo había amado, le había dado todo lo que pude. Si él elegía a una mujer manipuladora sobre su madre, si elegía la comodidad de la mentira sobre la incomodidad de la verdad, esa era su elección. Yo ya había hecho la mía. El teléfono sonó alrededor de las 11 de la mañana. Era un número que no reconocí. Dudé en contestar,
pero finalmente lo hice. ¿Señora Teresa? Era la voz de una mujer mayor que no reconocí. Sí, soy yo. Habla Rosa, la mamá de Amelia. Ella me contó lo que pasó ayer y queríamos invitarla a almorzar con nosotras hoy. Somos solo Amelia, mi otra hija Carolina y yo. Nada elegante, solo un almuerzo casero, pero nos encantaría tenerla. Sentí que el pecho se me llenaba de algo cálido. No era pena ni lástima lo que escuchaba en su voz. Era genuina hospitalidad, auténtico deseo de compartir. No quiero ser una carga, dije automáticamente, ese reflejo que había desarrollado después de meses de sentirme como un estorbo. No es una carga, señora Teresa. Es un gusto. Por favor, diga que sí. Entonces sí. Con mucho gusto acepto. Pasé la siguiente hora preparándome. Me puse mi mejor vestido, ese que no me había puesto en años porque Luisa había comentado que estaba pasado de moda. Me peiné con cuidado, me maquillé ligeramente, me puse los aretes de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro 10º aniversario. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer diferente de la que había visto hace apenas unos días. Ya no tenía esa mirada perdida, esa postura encorvada de quien trata de ocupar el menor espacio posible. Me veía erguida, digna, presente. El almuerzo en casa de Rosa fue maravilloso. La comida era simple pero deliciosa. La conversación fluyó naturalmente. Nadie me criticó, nadie me hizo sentir que estorbaba, nadie me trató con condescendencia. Simplemente me incluyeron, me escucharon, me hicieron reír. Carolina, la otra hija de Rosa, era terapeuta. Sin ser intrusiva, sin hacer que me sintiera analizada, me dijo algo que se me quedó grabado. Teresa, lo que usted hizo ayer no fue cruel. Fue necesario. Poner límites no nos convierte en malas personas. Nos convierte en personas que se respetan a sí mismas. Y cuando nos respetamos a nosotras mismas, le enseñamos a los demás cómo tratarnos. Esas palabras resonaron en mí durante todo el día. Poner límites no me convertía en mala persona. Me convertía en alguien que se respetaba. Regresé a mi casa al anochecer, cansada pero feliz. Verdaderamente feliz de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. No era la felicidad ruidosa y eufórica. Era la felicidad tranquila de quien finalmente está en paz consigo misma. Los días siguientes fueron de ajuste. Me acostumbré al silencio, que cada vez se sentía menos como vacío y más como espacio para pensar, para ser, para existir. Reorganicé la casa a mi gusto, sin preocuparme por lo que alguien más fuera a opinar. Puse mis fotos de vuelta donde yo quería. Saqué del garaje mi mecedora y la puse en la sala.